nacional de la JPSUV, Héctor Rodríguez. Las dos momentos. A mí me tocó vivir 15, 16 años antes de que Chávez llegara al poder y he vivido 16 años después de Chávez. Y para mí es muy fácil contrastar entre la política neoliberal del capitalismo que perseguía a la juventud con la recluta obligatoria, con la ley de vagos y maleantes, con el cobro de matrícula, con la población flotante, con los bachilleres sin cupo, y la política inclusiva de chavismo que le está dando continuidad al presidente Nicolás Maduro, que convoca a la juventud a estudiar en una aldea universitaria, que convoca para darle una canaima, para darle una tableta, para organizarse, para darle un microcrédito. Ah, pero la juventud que viene, la de Rudy, la de la OVE, tiene que, ojalá más nunca vivir lo que nosotros vivimos, pero reconocerlo. Y hacer que todas nuestras generaciones lo reconozcamos. Yo pido que le demos un aplauso a toda Venezuela, ya que estamos en vivo en estos momentos, desde acá, desde Parque Central de Venezuela, la generación Chávez, la generación que Chávez formó. Aquí están las estructuras de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, los enlaces municipales, las estructuras estadales, la dirección nacional, los 64 candidatos y candidatas de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela para estas próximas elecciones. Aquí están las caras nuevas, forjadas en revolución. Y bueno, estábamos acá haciendo un balance de los tiempos que nos ha tocado vivir y de la responsabilidad histórica que tenemos y de la coyuntura en la que estamos viviendo, compañeros, compañeras. Esta juventud tiene la obligación de hacer realidad el proyecto de Bolívar, de hacer realidad el proyecto de Chávez, que es el mismo proyecto. Miren, nosotros no tenemos 15 años en una revolución, nosotros tenemos 200 años en una revolución. Es una revolución por ser independiente, una revolución por nuestra soberanía, es una revolución, como decía Bolívar, en Angostura. Vamos a celebrar en el 2017 el bicentenario de la batalla de Chirica, de San Félix. Estamos ahorita en septiembre, Pedro, hay que incluirlo en el cronograma de trabajo, a punto de celebrar el bicentenario de la Carta de Jamaica. Toda la juventud del partido tiene que leer, releer, debatir con los compañeros y compañeras, generar el debate público sobre la Carta de Jamaica. ¿Quién era Bolívar hace 200 años cuando estaba escribiendo la Carta de Jamaica? Tú lees la carta sin conocer la historia y dices, este es un libertador que viene de vencer al Imperio Español. Pero esa no era la realidad. En el momento en que Bolívar escribe la Carta de Jamaica, viene de la derrota de 1814, de la derrota contra Bove, cuando salió de Caracas por Miranda hacia Oriente, en la migración de Oriente. Derrotado Bolívar, y llega ya solo. Y uno pensaría que cualquier hombre que pierde una batalla, que tiene alguna dificultad, que tiene que hacer alguna cola, que tiene algún problema, renuncia a la batalla, pero así no somos los bolivarianos y las bolivarianas. Los bolivarianos y las bolivarianas nos crecemos en las dificultades. Ese era Bolívar, recién derrotado por Bove en su segunda república, recién haber recorrido la migración oriente y tener que estar exiliado. Bolívar estaba pensando, es en la Carta de Jamaica donde por primera vez habla de la patria grande, de la patria desde las fronteras originales de México hasta la Patagonia. ¿Qué sería, muchachos, muchachas, de nuestra historia si desde hace 200 años no fuésemos las pequeñas repúblicas de las que hablaba Bolívar, si no hubiésemos sido sin egoísmo, sin imperialismo, sin las oligarquías traicioneras, sino que se hubiese impuesto democráticamente la visión bolivariana de una gran patria para hacer equilibrio en el mundo? ¿Qué hubiese sido de nuestra patria hoy? ¿Qué seríamos, Pedro, científicamente? ¿Qué seríamos deportivamente, culturalmente? La diversidad cultural de toda nuestra América, ¿qué seríamos militarmente? ¿Quién se metería con nuestra gran patria si fuésemos una sola gran patria y no las mini repúblicas? Fue la traición de la oligarquía, los santanderistas, los paístas de entonces, que son los mismos de hoy, lo que no nos permitieron ser lo que en la historia nos correspondía ser y lo que en la historia nos corresponde hacer. Por eso es que 200 años después, los hijos de Bolívar, las hijas de Bolívar, los hijos y las hijas de Chávez, estamos aquí en la misma revolución, haciendo, construyendo con nuestras manos, con nuestro corazón, con nuestros argumentos, esa patria grande que debe ser potencia deportiva, cultural, científica, militar, que haga equilibrio en el mundo y le dé otro rumbo.
La llegada de Chávez a América Latina fue el momento en que Fukuyama estaba diciendo, aquí no hay más historia, no hay nada más que discutir. Se impone el capitalismo puro. ¿Cuál capitalismo? El que nosotros vivimos en los 90, el que vivió Argentina, el que vivió toda América Latina. ¿Qué decía el capitalismo? Una falsa dicotomía, muchachos, que es lo mismo que dice la oposición ahorita. No hay posibilidad de que el ser humano viva en libertad en condiciones de igualdad. La libertad y la igualdad son dicotómicas. Por lo tanto, el Estado no debe meterse en la vida de las personas porque eso viola su libertad. El Estado no debe meterse en la educación, no debe meterse en la salud, no debe meterse en la alimentación, no debe meterse en la vivienda. Eso tiene que resolverlo cada quien en su libertad individual. Y entonces uno le preguntaba, ay, ¿cómo hacemos con el que no tiene para comer? Ese es su problema. ¿Y cómo hacemos con el que no tiene para estudiar? Ese es su problema. ¿Y cómo hacemos con el que no tiene para la salud? Ese es su problema. ¿Cómo hacemos para el que no tiene para comprarse una casa? Ese es su problema, que lo resuelva en su libertad. Porque para ellos la educación, la salud, la alimentación, la vivienda son negocios. Para nosotros, y ya lo decía Sucre, ya lo decía Bolívar, lo dice Chávez, lo dice su juventud, lo dice el presidente Nicolás, no hay posibilidades de ser libre en sociedad si no hay condiciones de igualdad. ¿De qué es libre el pobre? ¿Acaso el pobre decide con libertad qué va a comer hoy? ¿O para dónde se va de vacaciones? ¿O dónde estudian sus hijos? ¿O qué ropa le compra? En la miseria, en la pobreza, en la desigualdad, no se pueden ejercer las libertades. La única forma de ejercer a plenitud la libertad del ser humano es generando condiciones de igualdad. Y para eso es una revolución, para eso es un Estado revolucionario, para eso nosotros batallamos por el poder político. No es para llegar a un cargo, no es para ser diputados o diputadas, no es para ser concejales, alcaldes, gobernadores, es para transformar la realidad, es para construir una sociedad de justicia y de igualdad. Y es importante este debate, más en la coyuntura que estamos viviendo. Ahí están la oposición. Qué triste la oposición que tenemos. Es natural que no tenga una oposición, no todo el mundo tiene que pensar igual a ti, ¿verdad? Y que te critiquen cómo estás haciendo las cosas. Pero tener una oposición que no ame el país, tener una oposición que no defienda al país. Ahí está, el presidente ha tomado una medida necesaria para la defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano. Las OLP, las operaciones de liberación del pueblo, para respetar el derecho a la vida, al tránsito, a la educación, porque el paramilitarismo que nos quieren sembrar y que nos han sembrado en algunas partes, no le viola los derechos humanos a nuestra sociedad, ¿o no es así? El presidente ha tenido que tomar la medida, producto de que han tiroteado a 2 soldados bolivarianos de la patria de Bolívar, de Chávez, de trancar la frontera y decir, basta, basta. No podemos permitir que nos inunden de la parapolítica capitalista de Colombia. ¿Y cuál ha sido la actitud de la oposición venezolana? Defender a los soldados venezolanos, defender al pueblo tachirense, defender al pueblo venezolano. No, ha sido defender a los paramilitares. Qué triste, porque es que son apátridas, no quieren la patria, no aman este país, no sienten el tricolor, son antibolivarianos. Por eso, palabras de Héctor Rodríguez, coordinador nacional de la JPSUT, acá en la sala plenaria de Parque Central, donde participa el representante de todos los estados de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, discutiendo entonces la estructura de las políticas del Partido Socialista Unido de Venezuela en la parte juvenil. Antes de la información con ella, volvemos al pase a los estudios. Adelante. Agradecemos el reporte de Ana Rossi. Vamos a continuar. A esta hora vamos a actualizar información con respecto al incendio ocurrido el día de ayer en el geriátrico Chivacoa, ubicado en el municipio de Chacao, donde